En este episodio del fin de turismo. Se ha normalizado, ya es mainstream, ya se volvió mainstream. ¿Pero qué se ha vuelto mainstream? Nuestra propia interpretación, que es bastante problemática sobre esto, y no se le ha dado el lugar que le corresponde a los guardianes de esos conocimientos. Entonces, eso es lo que yo tengo para criticar en todo este tema de la revolución psicodélica, que hablamos de psicodélicos como la panacea, ¿no? Lo que puede salvar el mundo, pero ¿cuánta experiencia tiene nuestra sociedad con los psicodélicos? ¿2 generaciones? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido acumular como conocimiento? Es mínimo, es muy superficial. Sobre todo si lo comparas con lo que saben allá en la selva, los indígenas en México, los wixárikas allá por donde tú estás, los mazatecos y toda esa gente que tiene conocimiento de los hongos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos al podcast del fin de turismo. Conversaciones sobre la wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es chrischristu.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del fin de turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. En este episodio, mi entrevistado es Claude Ghislain, un antropólogo peruano que pasa la mayor parte de su tiempo con pueblos indígenas en Perú, Colombia y Brasil. A lo largo de más de 15 años dedicado casi exclusivamente a apoyar tanto a curanderos indígenas como a pacientes y exploradores occidentales, ha estado al servicio de los procesos de sanación de cientos de personas. Ha estado trabajando y formándose con los Shipibo desde 2013. Fue facilitador y asesor de relaciones indígenas en el Temple of the Way of the Light. Hoy es asesor y miembro del Comité Técnico del Fondo de Conservación de la Medicina Indígena y también colabora con ICIRS y otras organizaciones inspirándolas, ayudándolas a tejer sus esfuerzos y dones con los procesos de base indígenas. Bienvenidos, Claude, al podcast del fin de turismo. Hola, Chris, muchas gracias. Me gustaría saber si podrías explicar un poco de dónde te encuentras hoy y cómo el mundo aparece para ti. Buena pregunta. Ahora mismo estoy en Río de Janeiro, donde vivo. Soy peruano. También estudié antropología y dedico mucho mi tiempo a los pueblos indígenas, sobre todo en Brasil, en Colombia y en Perú. Y he estado trabajando en el Amazonas durante muchos años. Y como veo el mundo hoy desde aquí, pues con mucha preocupación, evidentemente, pero también por lo que hago con alguna esperanza. Ya. Y pues en esa cuestión de lo que haces y de lo que hemos hablado antes, parece que es un gran camino. Un camino de ya décadas y décadas, y me gustaría si podemos empezar viendo un poco más de ese camino. ¿Podrías comentar un poco de cómo llegaste en este gran momento, o sea, por tus viajes a otros países, a otros mundos, a otros maestros y maestras?
Sí, claro. Eh, a ver, ¿cómo te explico? Llevo unos 20 años trabajando con lo indígena en general, pero sobre todo con el tema de espiritualidad, plantas maestras como la ayahuasca y esas cosas. Y llegué ahí como, creo que como la mayoría de personas que hoy en día llegan ahí a la selva o a buscar estas medicinas, como se le llama, que es una cierta o una profunda insatisfacción por nuestra propia cultura, por la respuesta que nuestra propia sociedad nos puede dar, existenciales, diría yo, ¿no? Es como siempre hay una pregunta que uno se dice, no tiene que haber algo más. No puede ser eso solamente. Esa propuesta, digamos, Mm. de Occidente no puede ser solamente eso. Debe haber algo más, ¿verdad? Entonces eso me embarcó a mí en una búsqueda desde, no sé, cuando tenía por ahí unos 20 y pocos años, que me llevó a experimentar estas medicinas como la ayahuasca, el San Pedro, los hongos. No por una cosa lúdica ni, ni evasiva, sino por el contrario, con una curiosidad por otras formas de saber y conocer. Entonces, yo me acerqué a estas medicinas con una curiosidad de entender cómo los pueblos indígenas saben lo que saben, cuál es el origen de su conocimiento, ¿verdad? Entonces, estudié antropología, me alejé de la academia rápidamente porque me pareció mucho más interesante lo que me enseñaban los abuelos, que para la antropología eran mis informantes. Era como, tenía que, mi informante tal, el Mm. informante tal, y me di cuenta que no eran mis informantes, sino que eran maestros, y aprendía mucho más con ellos que lo que me enseñaban los libros, o las clases, o los seminarios, ¿verdad? Entonces decidí más dedicarme a seguirlos a ellos, y a seguir aprendiendo con ellos, y ver de qué manera los podía ayudar a ellos, ¿no? A estos abuelos, a estos sabios indígenas. Y eso me llevó pues, un camino maravilloso que hoy en día le llamo la gente puente, ¿no? O sea, gente que estamos en ese lugar de interfase entre el conocimiento, la sabiduría que nos queda de los pueblos indígenas y el mundo occidental, el mundo moderno. Y en ese nuevo tipo de encuentro que está surgiendo hace una década o tal vez 2 décadas, este nuevo tipo de encuentro de nuestros mundos, ¿verdad? Que hasta hoy siempre había sido extremadamente problemático, si no asesino, ¿verdad? La manera como nuestro mundo occidental se encontraba con los mundos indígenas era pues depredador y destructor, ¿no? Hoy en día nos encontramos de una manera diferente, en el que muchos jóvenes y adultos y gente ¿no? del norte global llegan en busca de conocimiento, de sabiduría, de cura, de sanación, de alternativas, buscando respuestas que nuestra propia civilización no nos puede dar. Y, habiendo un hambre, una sed de sentido por algo mayor, pues mucha gente empieza a ir allá con otros ojos, con un respeto que no creo que había existido antes. Eso trae cosas positivas y cosas negativas, evidentemente. Parece ser que hay una gran maldición, ¿no? Que como todo lo que toca Occidente eventualmente se vuelve en un gran desastre, ¿no? Me parece como súper bonito, súper maravilloso, ilusorio, nos enamora, nos seduce, pero después al poco tiempo nos vamos dando cuenta de las terribles consecuencias que traemos, ¿verdad? Pero algo, no sé, algo también está cambiando, algo está mudando. Mm. Hay como una cierta madurez de ambos lados, tanto del lado indígena como del lado no indígena, para encontrarnos desde un lugar eh, en donde podemos celebrar nuestras diferencias y entender que esas diferencias son material para la construcción de un tiempo nuevo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que trae un poco de esperanza. Ya, qué bonito. Gracias, Clown. O sea, yo siento mucho de la esperanza, pero también de la desesperación por alguien que ha visitado a varios pueblos indígenas en las Amazonas hace como 15 años o más ya. En ese tiempo, esas medicinas fueron llegando
poco a poco a la mentalidad colectiva del occidente. Y pues me ha ayudado un montón, no solo por cuestiones espirituales, pero también por reparar el daño que hice a mi cuerpo, por ejemplo. Pero también metiéndome en esos círculos en las Amazonas, por ejemplo, pero también en mi tierra nativa, Toronto, Canadá y otras partes, Oaxaca, México. Ya hemos visto poco a poco la descuidado de la sabiduría indígena, las culturas indígenas, las medicinas, y más que nada las contradicciones que aparecen dentro de el renacimiento psicodélico. Entonces ya tienes mucho tiempo en esos círculos, no solo respecto de la medicina, pero también en las culturas indígenas en las Amazonas. Me gustaría preguntarte qué has visto allá en el sentido de contradicciones sobre el turismo, sobre la medicina, puede ser el lado del extranjero viniendo para sanarse o igual los locales o indígenas aprovechando el momento. Contradicciones todas las culturas tienen contradicciones. Y la contradicción principal es entre lo que se dice, ¿no? Lo que se profesa, y lo que uno ve en la práctica, ¿no? Es como si tú vas a la iglesia y escuchas al pastor hablando de cómo debe ser un buen cristiano y después te paseas por, yo qué sé, por Chicago o por Ciudad de México y ves lo que son los cristianos y dices, vaya, acá hay una enorme contradicción, ¿verdad? Es muy terrible contradicción. Porque cuando hablamos de los pueblos indígenas y de los conocimientos de los pueblos indígenas, la sabiduría indígena, parece ser que hablamos desde un lugar de idealización, ¿no? Y a mí no me gustaría caer en eso de idealizar, tratar de ser muy concreto, ¿no? Una cosa es la realidad, que es realmente terrible. Vivimos en un momento que es la cúspide, es la continuación de un proceso de colonialismo, de exterminación, que no fue algo que sucedió con la llegada de los españoles y los portugueses y el tiempo de la conquista, no fue algo que pasó, es algo que sigue pasando, es algo que sigue pasando. Como decía el gran Ayrton Krenak, un gran líder indígena de aquí de Brasil y un intelectual, ¿no? Miembro de la Academia Brasilera de las Letras recientemente, decía, lo que ustedes no entienden es que su mundo sigue en guerra con nuestro mundo. Él decía eso, ¿no? O sea, él lo dice, o sea, ustedes no entienden que el mundo occidental, el mundo moderno, continúa en guerra y haciendo todos los esfuerzos para que las culturas indígenas desaparezcan. O sea, en la práctica, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de esperanza, hablo porque hay algo que está surgiendo que es nuevo, pero realmente es muy pequeño. Y como dices tú, la expansión de la ayahuasca, del San Pedro, del peyote y de un cierto respeto y un cierto entendimiento sobre la importancia de los conocimientos indígenas, todavía realmente no entendemos eso. No entendemos. Y cuando hablamos desde el norte global y lo que se llama el renacimiento psicodélico, cuando hablan de los pueblos indígenas hay una idealización y sobre todo es solamente parte de un discurso que es un poco woke, ¿no? Es un poco para hacer bonito tu discurso, pero en la práctica no se ve, no ocupa un lugar importante. Ya está diseñado el camino por donde va esta revolución psicodélica. Es extraer los principios activos de las plantas, hacer medicamentos, hacer una pastilla que va a ayudar a la gente a mantenerse en mejor forma dentro de la locura que propone Occidente. Le damos a la gente herramientas para que se adapten y para que resistan. Es el absurdo al que los estamos sometiendo. Es realmente, o sea, necesitamos ya drogas como Brave New World, ¿no? Como Soma.
Te sientes deprimido, tómate esta Mm. pastilla. Te estás cuestionando mucho las cosas, tómate esto para que puedas seguir funcionando y operando y produciendo, ¿verdad? Pero hay una cosa muy clara para mí, es que aún no hemos logrado entender la magnitud de los conocimientos indígenas. Y digo conocimientos y no creencias, porque en general, cuando hablamos de los pueblos indígenas, lo que sabe un chamán, como le dicen, un curandero, o lo que hablan ellos alrededor de su espiritualidad, eso, la gente piensa, son sus creencias. Y en el mejor de los casos dice, ay, qué bonito, hay que respetarlo, hay que cuidar sus derechos, y tienen derechos culturales, y tienen todo el derecho a creer en lo que creen. Pero cuando decimos creencias también es una incomprensión, porque de creencia tiene muy poco, en realidad. Cuando uno estudia más y cuando uno profundiza sobre lo que sabe hacer un curandero, un ayahuasquero chipivo, ayaninka, junicuín, catuquina, noquecoy, cofán, lo que ellos saben no tiene nada que ver con las creencias, no tiene nada que ver con la adoración religiosa de ciertas deidades, nada que ver. Estamos hablando de conocimiento profundamente práctico, ¿verdad? Es una acumulación de conocimientos durante generaciones y generaciones por estudiosos de la selva, que se organiza este conocimiento socialmente y además que se transmite con un método. Hay un método muy estricto, muy específico de transmisión de estos conocimientos y de estas maneras de conocer. Entonces te acabo de dar una definición, no de una religión, te acabo de dar una definición de ciencia. Entonces lo que no hemos llegado a entender hasta ahora es que lo poquito que ha sobrevivido hasta hoy de esos conocimientos se asemeja mucho más a una ciencia que a una religión. Es mucho más un conocimiento práctico que una creencia religiosa, ¿verdad? Y en ese sentido es de suma importancia. Y entonces cuando tenemos más y más personas tienen esta experiencia, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente viene a la selva. En Iquitos he trabajado muchos años, durante años ha sido como el centro principal donde que ha recibido mucha gente para tomar ayahuasca y esas cosas. Y viene gente a sanarse de cosas que en sus países, pues no, nadie los puede sanar, de depresiones, de traumas, cosas físicas también, pero sobre todo cosas psicológicas, ¿verdad? Y después vuelven y dicen, oh, yo tomé ayahuasca y me curé. ¿Cómo te curaste? Fui y tomé ayahuasca. Pero nadie dice, estuve tomando como un viejo que todas las noches me cantaba durante media hora, y después venía en la mañana y me preguntaba cómo eran mis sueños, y después venía con otros remedios y me daba y me hacía unos baños, y cuando me hacía esos baños me cantaba de nuevo, y después me daba esto y me daba esta medicina y me cantaba, y cuando él me cantaba me hacía ver este tipo de... Nadie habla de eso. La gente dice, yo tomé ayahuasca y el ayahuasca me curó. Pero el viejito que estaba cantando solamente parece un accesorio de un viejito cantando, pero no es así.
La mayoría de la gente dice, wow, ¿cómo te curaste de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ah, yo tomé ayahuasca. El ayahuasca me curó, ¿verdad? Realmente yo he escuchado muy poca gente decir, el abuelito o la abuelita me dio ayahuasca, pero me cantó durante horas, me dio baños, me preguntó mis sueños, adaptó todas las plantas y el tratamiento que iba haciendo según mis sueños, según lo que iba viendo. Cuando me cantaba me guiaba para ver cosas o no ver cosas. Parece ser que el abuelito que cantaba fuese un accesorio, una decoración, y no realmente no le damos crédito al trabajo profundo que ellos hacen y al conocimiento que ponen en práctica. No es, o sea, no es extraño porque es muy difícil de entender cómo una persona cantando me va a curar con un canto, ¿verdad? Como para nosotros es muy difícil, no tiene sentido. Tiene que ser la sustancia que tomaste, que se metió en tu cerebro y es alguna cosa de conexiones neurológicas, yo qué sé. No puede ser esa cosa porque para nosotros ya sería el pensamiento mágico, ¿verdad? Pero como te digo, esto que nosotros llamamos pensamiento mágico, para ellos no es un pensamiento mágico, es un conocimiento muy concreto que se aprende, que tiene métodos de aprendizaje. Son conocimientos y habilidades y capacidades que se adquieren con métodos de transmisión, ¿verdad? Y hasta ahora no hemos logrado darle realmente el lugar que le corresponde a eso. Por el contrario, estamos impactando en eso de maneras muy profundas. Y hay una contradicción fundamental que yo veo, para volver un poco a la pregunta que me haces, ¿no? En todo este turismo que ha llegado y esta fascinación, este interés, ¿cuáles son los impactos que esto ha tenido en las comunidades indígenas, en el mundo indígena, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay dos cosas que parecen ser un poco contradictorias. Por un lado, hay una gran bendición. Hace 20 años, tú no veías gente de nuestra edad, jóvenes, interesados en sentarse con los abuelos y aprender realmente y ser continuadores de esas tradiciones y cultivadores de ese tipo de conocimiento. La mayoría de gente de nuestra edad, un poco más viejos, hasta la edad de ¿sabe? Gente que tiene hoy día 50, 55 años, 60 años, no querían querían ser profesores interculturales bilingües, querían ser profesionales, pertenecer al mundo de los blancos, ¿verdad? Entonces, los viejos eran de un tiempo pasado que estaba destinado a extinguirse. Entonces, con la llegada de occidentales y con este interés por estas cosas, ha habido un cierto renacimiento y sobre todo un verdadero interés de la juventud por aprender estas cosas como una alternativa profesional, digamos. Digamos, oye, ¿para qué voy a ser abogado? Y mira todos los gringos que están viniendo, yo puedo hacer esto y me va a ir mejor, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay esa parte que hoy en día vemos, por ejemplo, en los Shipibos, muchísima gente que está aprendiendo, ¿verdad? Muchos jóvenes que están interesados, no solamente en los Shipibos, pero en muchos lugares, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, yo veo eso, una juventud que está poco a poco interesándose más y volviendo a sus propias raíces, ¿no? Es como si todo, desde que eres niño, siempre te dicen, los antiguos ser una porquería, ya ese mundo acabó, lo único que cuenta es la modernidad y integrarse a la vida urbana, a la vida oficial de esta civilización, ir a la iglesia, tener una carrera y ser alguien en la vida, ¿verdad? Y entonces era como, y los estados con políticas de esa naturaleza, ¿no? Los gobiernos, los estados de nuestros países, pues la cuestión indígena era cómo civilizamos a los indios. Civilizar al indio no es otra cosa que hacerlo olvidar de sus sistemas, de sus culturas, pero con una parte así de, como digo, woke, ¿no? Como, ay, pues qué lindo los indios, que mantengan sus danzas, que mantengan su folclore, que mantengan
sus ropitas y que mantengan y ciertas cosas que es como bonito, que ellos mantengan como algo pintoresco y algo folclórico, pero sin entender realmente la profundidad. Pero hoy en día, y yo creo que en gran medida gracias a esto, no solamente, son cosas más complejas evidentemente, pero la juventud viendo que hay esta llegada de blancos, de extranjeros, de gringos, ¿no? Interesadísimos por los conocimientos de los abuelos, por la medicina, y que van y están ahí, ¿no? Y dicen, uy, acá tiene que haber algo interesante, yo también quiero aprender. Si a los gringos les gusta esto, es porque algo bueno debe haber. ¿Entienden? Llegamos a ese punto en que estaba destinado a desaparecer, pero de una u otra manera hay un renacimiento, ¿verdad? Al mismo tiempo, en la transmisión de estos conocimientos, como te decía, sumamente complejos, sumamente estrictos métodos de transmisión, pues se ha tenido que simplificar porque los jóvenes no están aptos ya, habiendo ido a la escuela, teniendo un pie en la ciudad, no están aptos ni tienen el interés, ni las condiciones, ni las aptitudes para realmente entrar en esos procesos como lo podrían haber hecho los abuelos que hoy en día tienen 70, 80 años, ¿verdad? Que fueron realmente los últimos, a menos que uno se vaya muy lejos en la selva, donde hay lugares que no tienen mucho contacto, que ellos todavía deben mantener algunas cosas, pero ellos están alejados también de estos circuitos. Pero entonces sí, hay una gran simplificación de estos sistemas y entonces se pierde muchas cosas. Para bien o para mal, ¿no? Mucha gente dice, bueno, por lo menos se está perdiendo toda esta parte de la brujería y los ataques chamánicos y toda esa cosa, pero a lo cual se le da mucha importancia que tampoco logramos entender porque nosotros lo vemos con esa visión judeocristiana, esa distinción maniquea del bien y del mal, que en los mundos indígenas no es que no existe, sino que es totalmente diferente, ¿no? Y eso forma parte de esas diferencias que son importantes de entender y de respetar, ¿verdad? Entonces toda esta parte que nosotros vemos como brujería, como diabólico y tal, tiene su función dentro de un sistema, ¿no? Y que no tratar de hacerlo desaparecer es hacer desaparecer el sistema mismo, ¿verdad? Porque no lo entendemos. Es lo mismo que pasa, es lo que ha pasado siempre. Algo que nos escandaliza, entonces lo queremos cambiar, pero nos escandaliza de nuestra propia visión del mundo y no estamos entendiéndolo desde la visión de ellos. No quiere decir que todo se puede relativizar, ¿verdad? Hay cosas que son, pues, muy difíciles, ¿no? Y muy delicadas, pero en regla general, cuando algo nos escandaliza y lo queremos cambiar sin realmente profundizar en un entendimiento de la función de esas cosas, pues estamos siguiendo los mismos patrones que los curas que llegaban hace 400 años, 500 años, que decían, esto es diabólico, lo tenemos que extirpar estas cosas, ¿no? Entonces seguimos haciendo eso. Entonces, por un lado, vemos que hay un renacimiento del interés de la juventud y una reconexión con su propia identidad, al mismo tiempo que hay una simplificación algo peligrosa de estos sistemas. Quiere decir que los jóvenes que de aquí a poco van a ser los abuelos no saben la mitad de lo que sabían sus abuelos. Saben lo mínimo indispensable que sirve para darle al gringo lo que requiere, lo que necesita, lo que está buscando, lo suficiente para hacer negocio en realidad. Y eso no es para culparlos a ellos, sino que es parte del sistema en el que estamos navegando, porque todo funciona así. ¿Para qué te vas a profundizar tanto si con este mínimo ya te alcanzan, ¿no? Sobre todo cuando vemos que muchos gringos, muchos extranjeros van, toman ayahuasca unas cuantas veces, o hacen alguna dieta, y después se llevan ayahuasca a sus países, se ponen las plumas, agarran su guitarrita, cantan y empiezan a cantar estas cosas como decoración alrededor de esta experiencia y hacen mucho dinero. Y así se ha ido expandiendo la ayahuasca por el mundo, ¿verdad? Y eso cumple su función también, no es para juzgarlo,
pero también es de una superficialidad muchas veces hiriente. Cuando tú ves lo que sabe un abuelo y lo que ha tenido que pasar, las dificultades, las pruebas y las responsabilidades que tiene un curandero amazónico para su comunidad y los sistemas de rendición de cuentas, que son los que más o menos lo mantienen a raya, que uno no puede hacer lo que le da la gana con ese poder, sino que hay un sistema de control, ¿no? Cuando esto sale y se va afuera en estos círculos medio New Age, medio hippie, medio neochamánicos, pues toda esa cuestión se pierde y se empiezan a inventar un montón de cosas y sobre todo un discurso que es bastante problemático, ¿no? Entonces surge esta idea que la ayahuasca es la panacea universal y la madrecita ayahuasca me dijo y, y, y esto es lo que va a salvar el mundo. Entonces más personas tenemos que buscar la forma que más y más personas tengan esta experiencia para salvar el mundo, ¿verdad? Y la verdad que yo creo que eso no es así. Si fuera así, si fuera por la cantidad de ayahuasca que se toma en el mundo, pues el mundo ya habría cambiado, porque realmente se toma mucha ayahuasca. Cuando yo, al principio de los años 2000 en Europa, era muy raro escuchar de eso, ¿no? Hoy en día, en cualquier país europeo, todos los fines de semana tú puedes encontrar una ceremonia de ayahuasca, en todas partes. Eso se ha expandido, se ha normalizado, ya es mainstream, ya se volvió mainstream. ¿Pero qué se ha vuelto mainstream? Nuestra propia interpretación, que es bastante problemática sobre esto, y no se le ha dado el lugar que le corresponde a los guardianes de esos conocimientos. Entonces, eso es lo que yo tengo para criticar en todo este tema de la revolución psicodélica, que hablamos de psicodélicos como la panacea, ¿no? Lo que puede salvar el mundo, pero ¿cuánta experiencia tiene nuestra sociedad con los psicodélicos? 2 generaciones, máximo, ¿no? Desde Claro. Hoffman y ese, ya de la generación Beat, ponlo en los años 50, ¿vale? Un poco eso. Y entonces hoy en día tú tienes psychedelic studies en las universidades y formación de terapias con psicodélicos que los enseñan en institutos de estudios bastante importantes, y uno se pregunta, ¿pero qué estudian? ¿Qué les enseña? ¿Qué podemos haber acumulado como conocimiento en esas 2 generaciones, viendo que durante más o menos 40 años, esto ha sido, o 50 o 60 años, esto ha sido prohibido, era ilegal? Hoy en día se está más o menos legalizando, entonces se puede estudiar más abiertamente, se puede investigar, se puede aprender, se puede experimentar mucho más. Pero durante muchos años era ilegal, era underground, subterráneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido acumular como conocimiento? Es mínimo, es muy superficial. Sobre todo si lo comparas con lo que saben allá en la selva, los indígenas en México, los wixárikas, allá por donde tú estás, los mazatecos y toda esa gente que tiene conocimiento de los hongos. Esa es una acumulación de conocimiento extraordinaria. Lo que pasa es que como son indios, pues no les damos el lugar. ¿Qué me va a decir? Si tú tienes un doctorado en cualquier universidad del mundo y te sientas junto con un indio, adentro de uno tiene esa terrible arrogancia que tenemos los occidentales de decir, si yo soy un doctor, ¿qué me va a enseñar un indio? ¿Me entiendes? Y eso demuestra que aún por más que tratamos de idealizar y por más que haya un gran respeto y algo que esté cambiando, todavía seguimos regidos por un profundo racismo, un profundo complejo de superioridad, que creo yo que está la base de los grandes problemas que tenemos hoy en día como humanidad, es realmente la arrogancia y el complejo de superioridad que tenemos como miembros de esta civilización, ¿verdad? Que es extraordinaria, pero también es la que nos está llevando a la hecatombe, ¿verdad? Es la que está destruyendo el mundo. Entonces, hay verdades muy incómodas que no queremos ver, pero es la verdad. A pesar de toda la grandeza que hemos logrado con los conocimientos de nuestra ciencia,
es también nuestra misma ciencia la que está destruyendo el mundo, nuestra manera de entender y de conocer el mundo. Entonces ahora poco a poco nos estamos dando cuenta que necesitamos de la participación de estos otros pueblos que tienen otras maneras de ver, de entender, de estar en el mundo y de conocer, de aprender otras maneras, ¿no? Entonces sucede una cosa muy bonita y extraordinaria cuando juntamos personas que piensan diferente y realmente ya no es una discusión sobre cuál es mejor, cuál sistema es mejor, si mi ciencia o tu ciencia, o no, sino que es cómo complementamos nuestros tipos de conocimiento, ¿verdad? Lo que decíamos también, o sea, a partir de nuestras diferencias, con nuestras diferencias como material, ¿qué es lo que podemos tejer juntos que no se ha hecho nunca? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está surgiendo también, pero en un contexto muy problemático en lo que surgen los intereses económicos, financieros, grandes farmacéuticas, grandes capitales que quieren invertir en estas cosas y no se les da el lugar a los grandes detentores de estos conocimientos. Y sobre todo no se les da el lugar en el diálogo ni en la creación de acuerdos, sino que no se les da una participación financiera de lo que se puede recaudar como beneficios a partir de esos conocimientos, ¿verdad? Entonces seguimos reproduciendo ese sistema colonial, ese sistema de explotación del otro y de la tierra y de la naturaleza en beneficio del capital, en beneficio para generar ingresos económicos, ¿no? Entonces estamos en eso, es altamente complejo. Hay cosas buenas y hay cosas negativas. Hay un impacto muy grande también en la Amazonía con toda la llegada de toda esta gente, pero impactos positivos. Yo he encontrado muchos líderes en la Amazonía que me dicen, gracias a ustedes que vienen acá, nosotros estamos volviendo a nuestras raíces. Si no fuera por ustedes, ya estaríamos perdidos. Entonces hay algo que está sucediendo que es algo muy positivo, pero también, como venimos con esos programas, no logramos darle la profundidad que podríamos estar alcanzando. Y nuevamente creo yo que lo que está a la base es nuestro terrible complejo de superioridad, que creemos que todo lo sabemos y que pues somos mejores y que nos van a enseñar, ¿me entiendes? Aunque algo esté cambiando, aunque haya un poco de esperanza, todavía hay mucho camino por delante, ¿no? Gracias, Clau, por poder sacar algunos de esos hilos del nudo enorme en que vivimos. Pues sí, yo siento que una de las cosas menos escuchadas en nuestros tiempos de gente que tiene comentarios, opiniones, lo que sea, es, pues, no sé. La verdad, no sé. No, o sea, hay una falta enorme de humildad, creo que de la gente que critica la revolución o el renacimiento psicodélico, o la gente que celebra, ¿no? O sea, hay una gran falta de humildad, igual de tiempo profundo o de conocimiento histórico, podemos decir. Y como mencionaste, ¿no? La cuestión de los abuelos y las relaciones que la gente tiene, o sea, en las Amazonas y los pueblos indígenas ya por miles y 10 de miles de años con sus lugares. Y como poco a poco se profundizaron su propio lugar dentro de los otros seres en su ecología, en su ecosistema, sus ecosistemas. Y que ese día de que alguien puede irse a un lugar así y tomar la medicina como es una pastilla nada más y volverse o simplemente quedarse y decir que me curó o algo así, pues eso me suena como bastante fascinante, ¿no? Y porque para mí al final también tiene que ver con la relación con los ancianos o sabios de un lugar. O sea, un maestro mío me dijo una vez que son los jóvenes que hacen ancianos, que hacen sabios, que hacen como elders, ¿no? No son los viejos. O sea, los viejos son el vehículo para la función de esa sabiduría.
pero son los jóvenes que tienen que preguntar y eso. Parece que está muy, muy perdido en el mundo occidental, o sea, más bien la gente urbana, la gente del norte. La gran mayoría son migrantes o familias de migrantes. Entonces yo siento que la relación que tenemos con la medicina, que es solo medicina, o sea, es solo una pastilla, o aunque sí es un ser, que no, como dijiste, ¿no? Como no tenemos a veces la capacidad de entender el lugar del abuelo o abuela humana en esa relación. Pues hay muchas direcciones que podemos ir en ese sentido. Pero también lo que he visto, lo que he escuchado, he leído un poco es sobre la deforestación de las medicinas, las plantas sagradas, y que la gente va domesticando poco a poco las plantas, y que las plantas domesticadas no tienen la misma fuerza, en parte porque están cosechadas o cosechados más y más joven, más y más antes de su maduración. Y que ese también que quizás tiene algo que ver con nuestro contexto del occidente, como la necesidad o rapidez o velocidad en que necesitamos conseguir y consumir la medicina y ser curado, etc. Entonces entiendo que también has estado trabajando por algunas organizaciones que trabajan específicamente en la conservación de las medicinas, y también otras que trabajan en la educación e investigaciones sobre lo etnobotánico. Ujú. Entonces me gustaría preguntarte sobre ICIRS y MCF, y si tiene una perspectiva fija o quizás como desde tu perspectiva, ¿cómo vamos en ese camino? Mira, esa es una problemática que corresponde a ese mismo sistema, ¿no? O sea, en otras palabras, por ejemplo, cuando surgió este fondo, esta fundación, que es el Fondo para la Conservación de las Medicinas Indígenas, o INC, por sus siglas en inglés, la primera inquietud que surgió, o sea, el primer impulso y el primer capital semilla para lanzar esto, era exactamente esa idea, ¿no? Estas medicinas se están expandiendo, más y más personas lo van a necesitar, lo van a usar. Entonces, va a haber un impacto en la sostenibilidad de estas plantas. Se va a poner en riesgo su continuidad, ¿verdad? Cuando a mí me propusieron a trabajar en esto y ayudar a la creación de este fondo, y me lo pusieron en esos términos, mi respuesta fue negativa. O sea, yo dije, no tengo el menor interés en trabajar en eso. Porque, o sea, en otras palabras es, ¿cómo hacemos para garantizar la demanda? ¿Cómo hacemos para que tengamos suficiente? Vamos a hacer plantaciones de peyote y plantaciones de ayahuasca para que no se acabe y para que alcance para todas las personas del mundo que lo van a necesitar. Y yo dije, no tengo el menor interés en hacer eso. Además, no creo que ese sea el real problema. Y dije, ahora, si se tratase de la conservación de los conocimientos, estamos hablando de otra cosa. Eso es lo realmente precioso, que debemos poner todos nuestros esfuerzos para que exista una continuidad, para que no desaparezca como está desapareciendo. Desaparece. Cada vez que se muere un abuelo, y se han muerto muchos últimamente, sobre todo con el COVID, se han muerto muchos abuelos, pues se pierde, o sea, es una tragedia para la humanidad entera. Que se muere un abuelo que no tuvo la posibilidad de transmitirle a uno, a dos, a tres de sus hijos, de sus nietos, ese conocimiento, que no haya nadie que vaya a saber lo que sabe él, pues es una tragedia para todos nosotros. Entonces, cuando estamos pensando en cómo vamos a hacer, se va a acabar la ayahuasca, o hay plantaciones, si no es lo mismo, es una inquietud válida, evidentemente, dentro de nuestra lógica.
pero olvidamos que lo principal es la conservación de estos conocimientos. Entonces, eh, tanto IMC como ICEERS se está enfocando cada vez más en un trabajo profundo de desarrollar relaciones, cultivar relaciones con estos abuelos detentores de conocimientos, con estas comunidades que aún practican y mantienen sus sistemas, ¿verdad? Y trabajando con ellos, digamos, para ellos, con programas y con proyectos y procesos que son diseñados por ellos, guiados por ellos, y nosotros solamente nos dedicamos a dar un apoyo técnico y financiero, ¿no? Para garantizar esto. Entonces, al hacer esto, al dedicarnos más a la conservación de estos conocimientos, nos damos cuenta que la cultura no puede sobrevivir sin el territorio. El conocimiento de los abuelos no tiene sentido sin un territorio, ¿verdad? Y cuando hablamos de la conservación de la Amazonía, tampoco podemos entender la conservación de los ecosistemas sin la conservación de las culturas que han vivido ahí durante miles de años. O sea, todo va de la par, todo va de la mano, ¿no? Entonces, con una visión mucho más holística, digamos, más amplia, pues entendemos eso, que cuidando de la cultura y poniendo todos los esfuerzos necesarios para la continuidad de esas culturas, también estamos cuidando a la Amazonía, cuidando de la biodiversidad, cuidando el agua, cuidando las medicinas, cuidando todo, ¿entiendes? Ya existen en Brasil enormes plantaciones de ayahuasca, de chacruna. Encuentras plantaciones en diferentes partes del mundo, en Hawái y en Costa Rica y en diferentes lugares. Ya la gente ya ha ido a sembrar hace años. Entonces, no, eso no va a faltar, ¿no? Lo que sí nos va a faltar, nos estamos quedando huérfanos de esos conocimientos. Y eso sí que es una gran pérdida. Porque yo tengo la certeza, la convicción que en esos conocimientos están las llaves, las respuestas que nos pueden ayudar a resolver los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy en día, ¿no? Desde nuestra ciencia no vamos a resolver. Estamos en una crisis civilizatoria, estamos en una crisis global. Lo único que nos dicen los científicos es que tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí van 20 años o más tratando de hacer eso y no lo consiguen. No solamente es insuficiente pensarlo de esa manera tan reduccionista, sino que igual están atacándose a una sola cosa y no lo consiguen, no hemos logrado nada, ¿no? Lo que realmente necesitamos es un cambio de sentido, un cambio, entender una profundidad mucho mayor de cuál es nuestra relación como especie con este planeta. Y para eso necesitamos los entendimientos de lo más extraordinario que ha guardado la humanidad hasta hoy, no solamente de la civilización occidental, sino de todos, ¿no? Entonces, cada vez que se pierde una lengua, cada vez que se muere un abuelo sabedor, es una tragedia para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, está muy bien que utilicemos estas medicinas, está muy bien que se esté expandiendo estas prácticas, pero esto sirve como un proceso inicial, como abrir una ventana hacia un mundo de posibilidades. Entonces a mí me gusta que haya gente dando ayahuasca en Estados Unidos, en Europa. Me gusta porque mucha gente tiene la experiencia y dice, wow, en verdad sí hay algo más. En verdad, aquí hay todo un mundo que yo no tenía idea que existía y que puedo ya leer millones de cosas y puedo creer o no creer, pero teniendo la experiencia ya no necesito creer, yo sé que hay algo. Sé que la naturaleza está viva, sé que la naturaleza habla, sé que hay manera de comunicarse con la sutileza del funcionamiento de este planeta, de las aguas, de los ríos, de los vientos, de las montañas. Todo es un sistema que está vivo
y hay manera de comunicarse con eso y mantenerse en una profunda relación simbiótica, de profundo respeto y de amor con todo esto, ¿no? Entonces, pues es importante que muchas personas tengan ese tipo de experiencia. Pero después, ¿qué? Después de esa experiencia, ¿qué? Volvemos a nuestra vida normal, a nuestro trabajo de siempre, a la dificultad de nuestras relaciones cotidianas y al drama de la imposibilidad de mantener una conexión profunda con el tejido de la vida. Toda nuestra civilización está hecho para mantenernos desconectados de la vida, del funcionamiento de la vida en este planeta, ¿verdad? Entonces, hacia eso es lo que tenemos que apuntar, porque el problema no son las emisiones de gases de efecto invernadero, el problema es nuestra relación con el mundo, las historias que nos hacen creer que el mundo es una fuente de recursos para extraer, transformar y generar riqueza. Esa historia es profundamente problemática. Y cuando conversamos con los sabios, con los abuelos, con los indígenas, y escuchamos esas historias, nos damos cuenta, wow, estas historias necesitan ser escuchadas, esas historias necesitan ser contadas en diferentes espacios. Y estos abuelos, estos sabios, necesitan ocupar el lugar que les corresponde en la mesa de negociaciones de la humanidad. No se trata de conservar esto como algo folclórico, como un derecho de estos pobrecitos pueblos que tienen el derecho de vivir como siempre vivieron, como quieren vivir. No, se trata de nuestra sobrevivencia. Entonces, hacia eso creo yo que debemos estar apuntando, y sobre todo el tema de la revolución, del renacimiento psicodélico, yo creo que es una punta de lanza, es una primera entrada en el que vamos poco a poco demostrando, ¿no? Que no se trata solamente de convencer así retóricamente, sino que hay que demostrar con hechos la pertinencia, la utilidad de estos conocimientos para hoy, para el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces el tema de la salud y el tema de la salud mental es como, es una problemática gigantesca, ¿no? Enorme, hipercompleja. Es la primera cosa que más y más científicos y gente que decide se está dando cuenta, uy, aquí esta gente sabe algo que nosotros no sabemos. Tiene una manera de saber y entender el funcionamiento de la mente, del espíritu humano, que nosotros no tenemos idea y que realmente funciona, ¿no? Entonces, eso es como una primera parte, como una punta de lanza. Estamos entrando en un lugar para poder demostrar al mundo, oye, lo que saben estos pueblos es importante no solamente para ellos, no solamente para la continuidad de su cultura, de sus tradiciones, no solamente para la salvaguarda de la selva amazónica, sino para toda la humanidad, ¿verdad? Y es muy triste ver en nuestros países, en Colombia, bueno, en Colombia hay otro nivel de entendimiento mucho más maduro, ¿no? Sobre lo indígena. Creo que están mucho más avanzados en ese sentido, pero en Brasil, en Perú, en Ecuador, en México, no le estamos dando la importancia que merece a esta problemática. O sea, el rescate de lo poco que ha sobrevivido de esos conocimientos extraordinarios que se mantienen en las selvas, en los desiertos, en las montañas, que se han ido guardando en secreto hasta hoy. O sea, es heroico que haya sobrevivido hasta hoy, ¿no? Y hoy en día nos estamos dando cuenta de la pertinencia y la importancia de todo eso. Entonces, cuando hablamos de conservación, estamos hablando de conservación biocultural. Entender que no se puede preservar una cultura sin preservar la totalidad de su territorio, sin derechos de esos pueblos sobre sus territorios, y no se puede preservar los ecosistemas y los derechos si no se hace todos los esfuerzos para preservar esas culturas que han vivido en profundo respeto, en simbiosis con esos ecosistemas. Y tenemos muchísimo que aprender. Todo este tema de la cooperación internacional, de las ayudas de las ONGs, de los proyectos de los pueblos indígenas, es de un paternalismo
triste y absurdo que en el fondo dice, ay, pobrecitos los indios, vamos a ayudarlos. ¿Vamos a ayudarlos a qué? Vamos a ayudarlos a que sean más como nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Creyendo que somos lo mejor. Pero no, pero entonces más y más estamos entendiendo que es mucho más lo que nosotros podemos aprender de ellos que ellos transformarse en nosotros. Tenemos que reindigenizarnos, ¿sabes? Tenemos que volver a ciertas raíces que nos permitan una profunda conexión con la vida, con la naturaleza, con todos los seres que viven en nuestro territorio. Y eso es lo que la misma naturaleza, la misma tierra nos está indicando, nos está llamando. O sea, si siguen así desconectados, los vamos a exterminar. Tienen que reconectarse con eso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay algo nuevo que está surgiendo que es maravilloso, ¿verdad? Y espero yo que eso llegue a más y más personas. Estamos trabajando duro para eso, de verdad. Amén. Pues muchísimas gracias por esos trabajos, Cloud. Ujú. Y por tener la capacidad de afilar el cuchillo, ¿no? En estos tiempos y en nuestra conversación para sacar la grasa, digamos. Sí. Yo siento que es un trabajo muy fuerte, ¿no? O sea, para mí eso es el fin del turismo, la capacidad de parar, de ver al mundo como algo que existe solo por tus gustos, algo que existe en un sentido temporal, es decir, desechable. Ujú. Pero eso va a durar como un montón de trabajo en el sentido de recordar que en algún momento sus antepasados y, ¿no? Los urbanos, los del norte, etcétera, fueron indígenas. Ujú. Pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué ha pasado? Que rompió esa relación con la tierra, y eso es un trabajo muy, muy fuerte y obviamente generacional y intergeneracional. Ujú. Entonces, pues hay mucho más que podemos hablar y ojalá que tenemos la oportunidad en algún momento. Pero quería agradecerte por la parte de mí, por la parte del podcast y los escuchantes. Y al final quería preguntarte para nuestros oyentes si hay una manera de seguir a tu trabajo o contactarte, si estás dispuesto a eso. ¿Cómo se pueden conocer lo de ICIRS, IMC? Bueno, el trabajo de IMC es muy importante y pues sí necesitamos a más y más gente que se sume, que done. Necesitamos canalizar muchos recursos para poder hacer estas cosas bien, ¿verdad? Con pocos recursos estamos haciendo cosas increíbles, pero ya estamos viendo que ya llegamos a niveles en los que podemos administrar mucho mayores recursos. Entonces, si la gente se siente inspirada y pueden entrar a la página web de IMC o de ICEERS, imc.fund, FUND, ver lo que estamos haciendo, los diferentes proyectos que tenemos ahí, y se sienten inspirados para donar o conseguir recursos, pues genial. ICEERS también hace un trabajo extraordinario en la creación de conocimientos, artículos científicos y defensa legal también de estos detentores de estas medicinas. Trabajo con incidencia política, con gente que decide en el mundo. Entonces estamos luchando ahí por los derechos de los pueblos indígenas, por el derecho al uso de estas medicinas que en muchos lugares son ilegales. Y también sobre todo decirle a la gente que más que ir a la selva o tomar ayahuasca cerca de esos lugares, muchas veces ahí cerca también tienen una reserva, algunos abuelos, pueblos indígenas que están cerca de ustedes, ¿no? En sus países, cerca de sus ciudades, y pues es tiempo de reconectar. Y es muy difícil, pero la verdad que vale la pena ir, ver lo que necesitan, cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar, simplemente con esa presencia, con
con otro tipo de encuentro y cultivar esas relaciones de amistad, ¿no? Es algo muy importante que podemos hacer hoy en día y que, pues, la tierra nos está pidiendo a gritos que nos reconectemos. Y ahí están los abuelos. Todavía hay abuelos que, como dices tú, solamente esperan que vengan los jóvenes a preguntar, ¿no? Y muchas veces cuando no son los propios jóvenes de sus comunidades, pues están muy felices cuando viene gente de afuera, de otros lugares, con esas preguntas, porque los ayudan a practicar, los ayudan a compartir, pero también inspiran a los jóvenes de su comunidad a sentarse con los abuelos. Creo que es un tiempo en el que es muy importante volver a sentarse con los abuelos. Y los abuelos están ahí y están necesitando mucho de nosotros. Entonces, hagámosle. Pues gracias, hermano. Voy a asegurar que esos enlaces están en la página de Fineturismo cuando lance el episodio. Ujú. Y pues desde el norte hacia el sur te mando un gran abrazo y gracias por tu tiempo hoy, por tu trabajo, por tus compromisos, Claude. Un placer, Chris. Gracias a ti, gracias por lo que estás haciendo. Saludos. Si disfrutaste este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristu.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Adair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber. Gracias a todos por escuchar.